Vamos a centrarnos en el concepto enfermo terminal. Este es el listado de editores y de comité editorial del proyecto Situaciones Límite en Salud. La nota de advertencia de la Fundación Abbott Chayo, Clínica Chayo, que estos contenidos no tienen un carácter institucional, sino que obedecen a la perspectiva personal y profesional de los autores. Una entrada simplemente para recordar que todos tenemos unos aspectos compartidos, sociales, afectivos, emocionales, cognitivos, de trabajo muy importantes, que con el paso del tiempo se van disminuyendo y se van cerrando hasta dejar huellas de memoria y hasta comprometer no solamente estos aspectos sociales, sino la pregunta por la autodestrucción, la desaparición del yo, el deterioro del cuerpo, que son los temas que nos interesan ahora, sin obviar la pregunta por la trascendencia, la importancia tanto de la inmanencia en los últimos momentos de la existencia, como la pregunta por la trascendencia una vez que sucede el hecho inevitable de la muerte. Hagamos esta precisión de entrada, esta clasificación. Las enfermedades terminales se pueden clasificar en oncológicas relacionadas con cáncer y las no oncológicas. Esas no oncológicas, pues las más conocidas son las enfermedades terminales de funciones vitales de órgano, como pulmón, corazón, hígado y riñón. Nosotros nos ocuparemos también del tema de debate alrededor de si se puede hablar de una terminalidad en el mismo sentido o de qué manera matizado cuando están alteradas de manera severa las funciones cerebrales, gastrointestinales, hematológicas e inmunológicas. Otro grupo importante es cuando avanza la edad, se presenta el síndrome de declive y luego la terminalidad. Las partes neurológicas, pues ya hicimos mención, hay unas terminalidades por enfermedades neurológicas que son aceptadas y otras que están en discusión amplia en el mundo contemporáneo. Hay un gran nodo problemático acá. En Colombia, a diferencia de otros países, no se registra comúnmente el vocablo terminal en los textos médicos científicos, en las guías de manejo, en las historias clínicas, ni en el curso de la toma de decisiones con los enfermos y familiares. Hay razones para esto. De alguna manera hay una relación semántica con un término antiguo desahuciado, y en ese sentido se piensa que el vocablo terminal lleva connotaciones de impotencia médica, de sufrimiento, de desesperanza y de fatalidad. De otra parte, la educación médica a nivel institucional y a nivel nacional ha tenido un vacío, un largo vacío, que es la ausencia de formación de habilidades y competencias en el manejo que requiere la complejidad de este tipo de situaciones clínicas, y que la formación médica y el sistema mismo de salud y los mismos enfermos y familiares favorecen una tendencia al intervencionismo a ultranza. Tenemos así un concepto maltratado y mal tratado. Vienen unas proposiciones que afirman algo relativo a un hecho y las consecuencias. El hecho es que los médicos eluden formular el diagnóstico y la consecuencia es que con lamentable frecuencia se implementan manejos fútiles o incluso se pasa al terreno de la distanasia. Otro hecho es que los enfermos y familiares no quieren escuchar este término o no lo aceptan, y en consecuencia hay una gran inversión inútil en terapias costosas, sin sentido y que no tienen un impacto en la calidad de vida del enfermo. También hay un hecho que en este terreno de ambigüedades y de imprecisiones en el mundo conceptual y en la práctica clínica, quienes son partidarios de la eutanasia a ultranza
asimilan la enfermedad crónica avanzada y los enfermos terminales en un solo paquete y entonces propalan la idea de que las dos opciones tienen como alternativa en Colombia, aprobada por la ley, la muerte digna, lo cual no es cierto. La muerte digna está legalizada solamente en Colombia para los enfermos terminales que optan por esta excepción en vez de los cuidados paliativos, que es la opción primera que deben tener. Los enfermos crónicos avanzados tienen como única opción la de recibir cuidados paliativos. Las miradas tradicionales de la clínica en medicina han estado centradas en los aspectos de etiología, de las funciones orgánicas o fisiológicas afectadas, de los síndromes o agrupaciones de síntomas y signos, de agrupar los textos por sistemas o especialidades y el mismo enfoque de los pacientes. Tiene un énfasis en la prevención, en la intervención y en la curación. Recurramos un poquito a la filosofía, a Michel Foucault en su libro Las palabras y las cosas, y tomemos un texto que nos sirva para darle un fondo a esta propuesta. Hay unos códigos que él llama primarios de ordenamiento, podrían ser los que hemos citado anteriormente, que son importantes, pero que no son los únicos posibles ni los mejores. La reflexión nos lleva a un nivel medio, que llama Foucault y vamos a llamar nosotros, que es macizo, que debe ser primero, sólido, arcaico, más verdadero, que consiste en que por debajo de los órdenes que hemos citado anteriormente, hay cosas que en sí mismas son ordenables en otro sentido, que pertenecen a cierto orden mudo, a otro tipo de orden, el del hombre, la enfermedad y la muerte. Y es la mirada que vamos a dar en esta presentación, que es el enfoque cada vez más necesario en los estados clínicos, agudos, crónicos y terminales. Es algo que se necesita desde la perspectiva de la planeación y prestación de servicios de salud, de la bioética, de la ética médica, el derecho y las necesidades que tienen los enfermos y familiares de recibir una información completa y transparente que les permita la toma de decisiones autónomas. Bien dice Foucault entonces que la instauración de una cierta relación entre la asistencia y la experiencia, es decir, ver al enfermo en un espacio colectivo y homogéneo, es un ideal, una utopía, pero que debe ser realizable. Es decir, para que la experiencia clínica realmente fuera posible como forma de conocimiento, ha sido menester toda una organización del campo hospitalario. En este caso se necesita en cierta manera, una reorganización o una nueva mirada, una definición nueva del estatuto del enfermo en la sociedad. Los objetivos de esta presentación: revisar el perfil evolutivo general de las enfermedades crónicas cuando ellas progresan hasta causar el agotamiento de las funciones vitales y la muerte. Demarcar claramente las fases o estados que se denominan crónicos, crónicos avanzados y terminales. En cada uno de ellos precisar el esquema de manejo que respeta la lex artis medica y la normatividad legal vigente en nuestro país. Revisar el perfil evolutivo de otros tipos de terminalidades en discusión, unas y otras no. Terminalidades ya aceptadas en la parte oncológica y a discutir en el síndrome de declive. Precisar las maneras en que se configura el diagnóstico médico de enfermo en estado terminal y analizar el nodo problemático que está asociado a este diagnóstico y sus consecuencias en términos de falta de transparencia y manejos muchas veces de manera lamentable inadecuados. Para muchos enfermos, y nosotros de pronto algún día todos tenemos que enfrentar en nuestros seres queridos o en nosotros mismos esta aparición de una ruta ya al margen de la vida cada vez más, una ruta evolutiva natural que ha sido agrupada bajo el término situaciones clínicas al final de la vida. Básicamente nos estamos refiriendo a estas tres: cuando la expectativa de vida se reduce,
En las enfermedades incurables avanzadas, o llamadas también crónicas avanzadas, tenemos una expectativa de vida de mediano plazo, unos pocos años, en promedio unos 5. En el caso de enfermedad terminal, la expectativa de vida es de semanas o meses y como máximo un año. Y en la agonía, una expectativa de vida de horas o de días. Es importante revisar que la flechita roja que hemos demarcado acá es para señalar que si no ocurre la muerte, pues hay esta evolución por estados progresivos hasta la muerte, y que la tecnología de punta ha servido históricamente y continúa luchando de manera denodada en el momento actual para revertir esta situación. Citemos acá solamente el caso de la enfermedad renal terminal, en donde los recursos de diálisis y de trasplante hicieron cambiar por completo el pronóstico de terminalidad. Veamos un poco la definición médica del estado crónico avanzado. Como término equivalente es la enfermedad incurable avanzada. Estamos frente a una situación en que un órgano vital o varios llegan a un deterioro avanzado en su función natural y en consecuencia se afectan en grado variable la autonomía y la calidad de vida, se reduce la expectativa de vida a pocos años y hay indicaciones de manejo que están centradas alrededor de guías especializadas en donde se busca una mejoría de la expectativa y de la calidad de vida y por supuesto también los cuidados paliativos. Esta definición de la CEPAL pues simplemente toma los mismos elementos, pero insiste en la evolución hacia la muerte a corto plazo. La definición legal existe en Colombia también, solamente que ha incorporado las enfermedades degenerativas, en lo que llama y agrupa como enfermedades crónicas, degenerativas e irreversibles de alto impacto en la calidad de vida, y esta agrupación obedece al objetivo de ofrecer los cuidados paliativos. Este término está en la Ley 1733 de 2014 de cuidados paliativos en su artículo 3, en donde hay un aspecto en el cual queremos enfatizar, es que se requiere el diagnóstico en forma adecuada por un médico experto. Una notica para observar simplemente recordar que en estos casos no aplica la sentencia C-239 del 97. Hay organizaciones pro-eutanásicas e incluso médicos que publican actualmente en Colombia situaciones de enfermos crónicos avanzados en que se les ha afirmado que tienen por derecho legal el acceso a una muerte digna, lo cual no es cierto. El enfermo terminal, pues lo vamos a introducir este concepto con esta imagen, en donde vemos cómo se va formando un puente hacia una situación que los creyentes, cualquier religión, de todas maneras dentro de una espiritualidad que surge en la mayoría de los pacientes, empiezan a pensar que la oscuridad progresiva en esta vida es más bien ofrece más bien un camino hacia una luz diferente y mejor, que es esta imagen que acompaña a muchas escenas de quienes están a puertas de la muerte, la visión de túnel, la visión de camino cerrado y luego la de una luz mejor. Hoy en día se consideran sinónimos los términos enfermedad terminal y enfermo terminal. Las definiciones en los dominios médico y legal toman en cuenta estos 5 elementos. Estos 5 elementos queremos anotarlos: el perfil evolutivo general al cual nos hemos referido ya, la variabilidad y complejidad de los síntomas y signos, el gran impacto emocional en el enfermo, familia y equipo, pero 2 deben llamar nuestra atención para darles énfasis. 1, la refractariedad, es decir, solo hablamos de enfermo terminal o de enfermedad terminal cuando hay una falta de respuesta al tratamiento específico del estado crónico avanzado. También solo podemos hablar de terminalidad cuando hay una expectativa de vida
reducida, es decir, a unas pocas semanas o meses, máximo un año. Y esa expectativa de vida está sustentada no en una impresión de la mala calidad de vida o en un concepto del médico A o B, sino en unos factores de evaluación objetiva, tanto clínica como paraclínica, que ya veremos. Esta refractariedad y esta expectativa reducida de vida son los elementos que diferencian un estado terminal de un estado crónico avanzado. Vamos a ver algunas definiciones que simplemente ilustran ese perfil común. La definición anterior y esta corresponden a la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, o SECPAL, en su 11º Congreso, donde remarcamos nuevamente la falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico y el pronóstico de vida, que inicialmente era muy taxativo, un pronóstico de vida inferior a 6 meses. Esos 6 meses se establecieron a partir de casos oncológicos sin respuesta a tratamiento específico, pero atendiendo a que la enfermedad terminal de otro tipo puede ser muy heterogénea y el lapso variar más, pues ya se ha resuelto quitar ese término taxativo de 6 meses y hablar de unos meses de vida, por lo cual se entiende que el máximo sería un año o poco más. Remarcamos nuevamente esos dos aspectos de la escasa capacidad de respuesta al tratamiento específico y el pronóstico de vida. La ley en Colombia, en la ley 1733 del 2014, precisamente se ha demarcado qué es un enfermo en fase terminal para separarlo, no para unirlo con los enfermos en fase crónica avanzada. Y en la misma ley en Colombia pide un diagnóstico en forma precisa por un médico experto, no un médico experto que diga, sino que muestre también la forma en que hizo el diagnóstico. Y lo mismo que hemos hablado respecto a que los recursos terapéuticos utilizados con fines curativos han dejado de ser eficaces. Esto de fines curativos también merecería una matización, porque realmente lo que ha dejado de ser eficaz es los tratamientos específicos, es decir, en los enfermos estos crónicos avanzados que progresan a la terminalidad, lo que ha fallado es la respuesta a tratamiento específico en esos protocolos de manejo especializados. También está al final, que ofrece como una disyuntiva que puede diagnosticarse un enfermo de fase terminal con las primeras líneas o solamente si fallan los recursos terapéuticos, es bastante criticable desde mi punto de vista, por cuanto lo que debería haber es una I, o sea, que se agregara una a una las diferentes condiciones que están en este párrafo. La ley, sin embargo, se cuidó un poco en salud al establecer que ante una controversia se requiere el concepto de una segunda opinión de un grupo de expertos, ya de no solo un experto, sino varios, para evitar precisamente algún sesgo de tipo profesional individual. Por eso es que un autor tan conocido como Navarro Sanz, y en general la Sociedad Española de Cuidado Paliativo, ha advertido que hay necesidad de estar relativamente seguros sobre la corta supervivencia, para no ir a ofrecerle muerte digna directa a enfermos que no están cubiertos por la ley, o al menos ofrecérsela sin engaños para que ellos tomen una medida que puede estar sometida a alto riesgo de sanción social y de sanción legal. Esta es por eso nuestra nota. Quienes propugnan por la eutanasia a ultrancia no tienen reparo en pasar por alto el criterio tiempo breve de vida, que es un elemento sine qua non. Sin ese elemento no se puede diagnosticar al enfermo como enfermo en estado terminal. En las definiciones anteriores hay dos elementos claves que están ausentes, que son cuáles son esos elementos objetivos de la evaluación médica. Porque un médico puede demostrar título y experiencia, pero omitir las pruebas objetivas. Y de otra parte, el segundo punto, es decir, que se debe
manifestar claramente que ha habido ausencia o falla de medidas sustitutivas de la función vital que ha sido deteriorada, es decir, que el paciente no ha recibido por alguna razón las medidas de soporte vital. Por eso es que merece la resolución 1216 de MinSalud una aclaración en este aspecto de que para poder hacer el diagnóstico de enfermedad terminal se requiere haber considerado la posibilidad de medidas de soporte vital apropiadas a cada situación. Por eso nuestro cuadro en este proyecto hemos considerado que hay unos requisitos para configurar el diagnóstico de enfermo terminal y aquí están los escalones. Primero, saber cuál es la enfermedad de base, la historia natural y el impacto en órganos blancos. Segundo, establecer que hay una refractariedad a manejo establecido para las fases avanzadas crónicas de la enfermedad. Tercero, comprobar que hay criterios médicos objetivos de terminalidad, tanto de orden clínico como paraclínico. Cuarto, que está comprometida en consecuencia la calidad de vida, las funciones básicas del enfermo y los niveles cognitivos, cosas que son medibles con una serie de parámetros de evaluación que son de aceptación en el medio médico y a nivel internacional y que reflejan el impacto en la integralidad de la persona, es decir, no basta solamente con los niveles de oxígeno, de CO2 por ejemplo, o de proteínas en la orina, sino hay que comprobar que hay una coherencia entre esas alteraciones fisiológicas y el estado integral de la persona. Y lo que ya hemos citado, en el caso de enfermedades oncológicas, comprobar que el esquema terapéutico no ha podido ser implementado por alguna razón, que ha fallado, que ya no hay más que ofrecerle en términos de manejo oncológico porque está agotada esta alternativa. Y cuando se trata de terminalidades de órgano vital, pues demostrar también que la terapia sustitutiva no ha sido implementada o ha sido fallida, que es una condición sine qua non antes de optar por las alternativas de solo cuidado paliativos o de muerte digna según la sentencia conocida 239 del 97. ¿Qué pasa en las unidades de cuidado paliativo? Porque los partidarios de la eutanasia han citado el hecho de que en muchas unidades de cuidado paliativo, por ejemplo en España, no se habla del requisito tiempo de vida, expectativa reducida de vida para ingresar los pacientes a este tipo de cuidado. Esto obedeció simplemente a una razón muy sencilla. Inicialmente los cuidados paliativos eran solo para enfermos terminales. Después se vio que este esquema podía ser muy útil también para los enfermos en fase crónica avanzada. Como estos enfermos en fase crónica avanzada no tienen su expectativa reducida en términos de meses como sí lo tienen los terminales, y además hay enfermos que comprueban finalmente con la muerte que eran terminales pero en donde no se pudieron allegar los criterios exigidos, pues resolvieron entonces quitar ese aspecto del pronóstico vital e incluir estos tipos de enfermos que necesitan, tanto los crónicos avanzados como los terminales, el cuidado paliativo. Pero no se puede interpretar de manera equivocada que la condición de expectativa corta de vida haya sido abolida como elemento para configurar el diagnóstico de terminalidad. Aquí están las normas legales que en Colombia tienen relación con estos temas. En la sentencia C-239 del 97 se aprobó que en el caso de enfermos terminales en que concurra la voluntad libre del enfermo, no podrá derivarse responsabilidad para el médico autor de una acción que lleve a la muerte del paciente, pues la conducta está justificada en términos legales. Esto ha sido ya tratado anteriormente en nuestras conferencias, como los partidarios de la eutanasia han establecido de manera repetida y tenido eco en los medios de comunicación que en esta sentencia se legalizó la eutanasia en Colombia, lo cual no es cierto. Se despenalizó el homicidio por piedad. La muerte
de manera restringida a enfermos terminales, autónomos, competentes que lo solicitan, condicionada a unos criterios médicos de evaluación de la terminalidad, a una prestación incluso de los cuidados paliativos. De manera que lo que hizo esta sentencia, y lo hemos sostenido anteriormente, es simplemente legalizar una de las variedades de la muerte digna. Hay que hacer un trabajo futuro a través del Congreso para mirar qué otras situaciones merecen ser debidamente reglamentadas mediante una ley. Será motivo de un trabajo por separado esto. En la Ley 1733 de 2014, ante la ausencia de reglamentación por parte del Congreso y la presentación sucesiva de problemas, pues los legisladores optaron por aprobar la regulación de los cuidados paliativos para el manejo integral tanto de los enfermos terminales como los crónicos y las personas que sufren de enfermedades degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en su calidad de vida. Esto puso remedio a una situación totalmente anómala en Colombia, en donde primero se aprobó la muerte para los pacientes antes de aprobar los cuidados paliativos. Ya hemos tratado este tema, que los cuidados paliativos en realidad hacen reducir al mínimo la solicitud de los enfermos de una muerte directa, cuando los cuidados paliativos tienen una buena calidad. La sentencia T970 del 2014 surgió, les queremos recordar, de un contexto especial en donde una enferma oncológica terminal por cáncer de colon solicitó de manera infructuosa el acceso a una muerte digna en los términos de la sentencia del año 97 del magistrado Gaviria, y entonces la Corte Constitucional, en una sala de tutela, ordenó al Ministerio de Salud emitir una directriz para que los prestadores de salud a nivel nacional conformen un comité interdisciplinario y sugiera un protocolo médico como referente para los procedimientos tendientes a garantizar el derecho a muerte digna. Exhortó a la vez al Congreso y como resultado está la resolución 1216 de 2015 de MinSalud, que no tiene en su contenido ni en su título ninguna referencia a la eutanasia y sí a la muerte digna. Ya nos hemos referido a este aspecto y cómo nuestro grupo, en la persona de quien les habla, tuvo oportunidad de participar en este aspecto. Mediante esta resolución se dio cumplimiento a lo ordenado por la sentencia anterior, en donde los enfermos terminales tienen, además de las opciones de cuidados paliativos, la opción de muerte digna previo unos cumplimientos de requisitos de pruebas objetivas médicas de competencia del enfermo y un comité garante de la seriedad y transparencia del proceso de recepción de la solicitud y del trámite del mismo hasta el punto final. Desafortunadamente, tanto algunos médicos como los enfermos y familiares insisten de manera denodada e infructuosa en revertir el curso incurable y evolutivo de la situación clínica terminal, con falsas promesas a través de intervenciones fútiles, tratamientos alopáticos o alternativos que en esta circunstancia no tienen efecto positivo y recurren además al concurso de toda suerte de curanderos, magos y explotadores, que tienen como aspecto positivo el de mantener o renovar cierta esperanza, pero como aspecto negativo el desviar al enfermo y a su familia de una situación real, en donde más bien debemos pensar en el disfrute pleno de los espacios y tiempos restantes y en el diseño de planes orientados hacia una buena muerte en condiciones de dignidad, aceptación y respeto. Porque es importante entonces que las personas y profesionales y los recursos de todo tipo se reorienten y se ocupen del manejo integral e interdisciplinario centrado en el alivio del sufrimiento, en la calidad de vida, en el balance existencial y el refuerzo de las dimensiones humanas, para que estos enfermos y nosotros algún día podamos también diseñar planes orientados hacia una buena muerte con la ayuda de nuestros médicos y nuestro sistema de salud en condiciones de dignidad, de aceptación y respeto. Quiero insistir para finalizar que los cuidados paliativos de calidad y el soporte familiar tornan
en la gran mayoría de veces, desaparición, las solicitudes de muerte digna, y que esta muerte digna en enfermos terminales se convierte realmente en una medida de excepción. Estas son las referencias de la presentación, con algunos apoyos filosóficos pequeños y muy centrados en las sociedades médicas científicas que fuera de nuestro país, a diferencia del nuestro, se han sido muy claras desde hace muchos años en diferenciar las condiciones de enfermedad terminal de las condiciones crónicas avanzadas. Nos ocuparemos en otras publicaciones separadas y trabajadas en conjunto en las metas que nos hemos tratado de los diferentes tipos de terminalidades para profundizar el tema y poder ofrecer una información completa y transparente a quienes quieran acceder a ella y compartir también con otros colegas y medios de la sociedad estas perspectivas orientadas hacia un trabajo legislativo en el Congreso que realmente conserve un punto medio entre la distanasia y la eutanasia y propugne por una muerte digna de aceptación social con base en la ley y en la lex artis medica y en los criterios culturales de la mayoría de los colombianos. Muchas gracias.